se prende como en el medio. Sobre todo porque ni siquiera veo las teclas. Hay una que se prende en el medio, pero Ya vamos, pero con eso. Bien, me estaba diciendo que nosotros vamos a discutir un aspecto que tiene que ver con la fisiopatología del corazón. Sin embargo, hay unas premisas en relación con esto, que son las premisas fisiológicas que hay que saber. Yo sé que ustedes vieron eso el año pasado, en la clase de fisiología, le dieron lo que tiene que ver con ese asunto. Pero yo prefiero volver sobre eso otra vez, para estar seguro, sobre todo porque ahora ya esto se volvió una cosa mucho más real. Esto que ustedes están viendo lo van a ver en el hospital con los pacientes. Entonces, es importante que estemos bien seguros de nuestra formación fisiopatológica, lo más seguro que se pueda, arrancando por las bases fisiológicas. Y lo primero que yo quiero mostrar en bueno, ahora tiene mucho. ¿Se ve bien? Sí, sí. Yo prefiero así que me ponga oscuro, no veo bien. Bien. Esta lámina está con el objeto de mostrar cómo funciona la circulación en el esquema que ustedes seguramente todos conocen. Entonces nosotros tenemos aquí cómo la sangre se mueve de la aorta hacia las arterias y de las arterias hacia las venas, de las venas hacia el corazón y del corazón hacia los pulmones. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro es que, visto de esa manera, como se lo estoy diciendo, eso es un circuito en serie o en paralelo. Ustedes, por supuesto, saben qué quiere decir una cosa en serie y paralelo. Eso está en serie, la circulación está puesta en serie o está puesta en paralelo. En serio. En serio. En serio. Está en serie. Porque explicamos por qué está en serie, de acuerdo. ¿Por qué está en serie? O sea, ¿qué quiere decir que esté en serie? O sea, porque es un circuito que está múltiplemente conectado. No es como que. No sé cómo explicarlo. O sea, el punto es que la sangre que sale de la aorta es toda la sangre que baja del lecho arterial y toda esa sangre va al lecho venoso y toda esa sangre llega a la aurícula derecha y va para los pulmones en forma continua. Eso se llama en serie. O sea, de un lecho se va al otro. Pero al mismo tiempo uno tiene que esa sangre se distribuye en una cantidad de lechos y en ese sentido el lecho funciona en paralelo. Entonces, desde el punto de vista global de toda la circulación es en serie, pero desde el punto de vista regional los circuitos están en paralelo y la sangre se reparte en los diferentes circuitos que hay. Esto es un concepto bien importante que uno nunca lo olvide, porque si un ventrículo empieza a bombear menos sangre, necesariamente el otro ventrículo empieza a recibir menos sangre y empieza a bombear más sangre. Es imposible que un ventrículo bombee una cantidad mayor que el siguiente, porque si eso pasara, la sangre en una hora, hora y media se acumularía toda en el lecho pulmonar o en el lecho sistémico. Tiene que ser equivalente, igual. Puede haber una diferencia de ajuste en 2 o 3 latidos. Pero si un ventrículo bombea menos, el otro recibe menos y bombea menos. Eso es cierto en condiciones fisiológicas, pero eso también es cierto en condiciones patológicas. O sea, si un ventrículo bombea menos porque está dañado, necesariamente el otro va a recibir menos, aunque no esté dañado. ¿Eso está claro? Sí. Eso es bien importante. Un ventrículo va a empezar a bombear más sangre o menos sangre, salvo que los pacientes tengan una cosa que se llama cortocircuito, que un ventrículo bombea más que otro porque hay una anomalía que hace que un ventrículo tenga que bombear más sangre que otro. Pero eso es un concepto bien importante que no tiene claro. Si un ventrículo bombea menos, el otro recibe menos. Y bombea menos también, obviamente. ¿Ustedes saben lo que es el gasto cardíaco? Sí. Se los olvidó, pero sí. ¿No se sabe? De verdad. Duro. Es muy feo que se lo pero así lo tengo que ver. Gasto
17 o que entre los dos uno bombea 2,5 y el otro bombea 2,5. ¿Cómo funciona eso? Si el gasto cardíaco son 5 litros, ¿eso qué quiere decir? ¿Que un ventrículo bombea la mitad y el otro otra mitad o que cada ventrículo bombea eso? Cada ventrículo bombea eso. Cada ventrículo bombea ese gasto cardíaco y obviamente para insistir en lo anterior, el otro ventrículo recibe eso mismo y bombea lo mismo. Tanto es así que para medir el gasto cardíaco de personas, habitualmente lo que se hace es que se mide el ventrículo derecho, el gasto del ventrículo derecho, porque es mucho más fácil, pero se supone que el del izquierdo va a ser igual. Entonces, el gasto cardíaco entonces es el volumen del corazón que bombea el corazón de cada ventrículo en la unidad de tiempo. Eso va entre 5 y 7 litros por minuto. Como es una variable de acuerdo a la superficie corporal, se llama más bien índice cardíaco para ajustarlo al tamaño de la persona. No es lo mismo el gasto cardíaco de un niñito de 3 años que de un adulto de 50 años. Entonces, se evidencia como índice cardíaco para ajustarlo a la diferencia de masa corporal o superficie corporal. Bien. El gasto cardíaco, entonces, ¿de qué depende que haya un gasto cardíaco? ¿De qué depende? ¿Creen ustedes? De que el corazón bombee. Eso que el corazón bombea cada vez se llama volumen latido. Algunos libros lo llaman volumen sistólico, pero ese a mí no me gusta porque volumen sistólico tiene que explicar ese volumen sistólico que queda dentro del corazón. Exacto. Entonces, debe ser Volumen sistólico final, no es. para no enredarse con el volumen sistólico que muchos libros lo mencionan. Entonces, depende de cuánto bombea el corazón cada sístole, ese volumen latido, y de qué más depende el gasto cardíaco. El gasto por minuto. ¿De cuánto depende? ¿De cuánto se mueve? ¿Ah? ¿De qué va a depender? No, que no puede saber eso, yo se lo digo. Si el gasto se calcula en litros por minuto y el volumen latido es lo que produce el corazón no es latido, Ajá, que es mi... es el otro elemento que importa para el gasto cardíaco por minuto. Ya tienes los mililitros. La frecuencia Claro. cardíaca. El corazón se expulsa 100 mililitros en cada latido de cada minuto. Y uno tiene 50 latidos por minuto, pero son litros, 5 litros por minuto. Entonces, los determinantes del gasto cardíaco son 2 y solo 2. El gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. El volumen latido y la frecuencia cardíaca. Exacto, perdón, el volumen latido y la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es el primer concepto que uno tiene que quedar duro. Estas clases ¿Quieren van a ser aire? sobre todo sobre la actividad mecánica del corazón y no sobre la parte de frecuencia cardíaca. Esa frecuencia la dejamos de lado, la frecuencia cardíaca, por supuesto que influye en el gasto cardíaco, pero en estas clases nos vamos a ocupar solamente de lo que ocurre con el volumen latido y aquí vienen entonces unas lecciones de fisiología que necesitamos. Hay un punto que es muy importante porque ustedes ya deben haber visto alguna vez un ciclo cardíaco. Tienen que haber visto lo que saben. Este es un ciclo cardíaco donde hay la presión intraventricular izquierda, la presión aórtica, el volumen ventricular izquierdo, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Entonces, fíjense. Hay señalador. ¿Viste? Y por si acaso. Por si acaso. Estas curvas son fundamentales, queridos. Aquí hay que meter el chigüí, aquí. Este chigüí.
Esta es la figura de la presión óptica. Aquí, abajo. Esta es la figura de los volúmenes intraventriculares, que esa es muy importante. Pero esta otra figura que casi no se ve es la presión auricular izquierda. Entonces, hay un par de elementos que uno tiene que tener en cuenta. Fíjense que cuando la presión se empieza a elevar en el ventrículo izquierdo, este sitio así, empieza a subir la presión hasta que alcanza la presión que hay en la aorta. En ese momento, la válvula aórtica se abre y el ventrículo empieza a cortarse y la sangre a salir. Pero durante este periodo que está aquí, la diferencia entre la presión aórtica y la presión intraventricular izquierda es mínima. O sea, no es tan grande como para decir que sale por este gradiente. El gradiente abre la válvula, pero el músculo se continúa cortando y las dos presiones van prácticamente paralelas. Entonces, piensen en esto. Cuando ustedes le toman la presión arterial al paciente con tensión, ustedes están sabiendo ya cuál es la presión sistólica intraventricular de ese paciente, porque son iguales, a menos que el paciente tenga una condición que ver con el cuerpo. Pero actualmente, cuando uno mide con un tensiómetro, se está midiendo la presión aórtica y la presión intraventricular izquierda, que durante este periodo son iguales, tienen un gradiente mínimo. El otro punto que interesa recordar es que cuando la presión dentro del ventrículo izquierdo empieza a bajar y se coloca inmediatamente por debajo de la presión de la aurícula izquierda, la válvula ventricular del bicuspide se abre y el ventrículo se empieza a llenar. Pero fíjense otra vez que la diferencia de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo es mínima. Lo que pasa es que el corazón se está distendiendo y se está llenando, aunque la diferencia de presión es mínima. Entonces, estos conceptos son importantes que uno necesita para la fisiopatología. Que la presión aórtica y el intraventricular son iguales en la síndrome y que la presión de la aurícula izquierda y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo son iguales como la general. Eso es un concepto muy fácil que es bien claro. La presión de la aurícula izquierda es igual a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo en este sitio. Y la presión sistólica aórtica es igual a la presión intraventricular sistólica. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son los factores que determinan el volumen latido. O sea, qué es lo que puede hacer el volumen latido se ponga más grande, se ponga más pequeño, y entonces hace que la gasto cardíaco. Entonces, hay varias situaciones en las cuales explican a qué se debe el volumen latido. Y las palabras claves son estas que están aquí. La precarga, o sea, el llenado que alcanza el corazón inmediato. La contractilidad, o sea, la función y contracción del corazón. Y la tercera es la poscarga, o sea, la carga que se opone a que el corazón expulse la sangre. Esos tres términos que se lo van a lo largo de su vida, ahora lo digo muchas veces, y si a alguno se le ocurre ser cardiólogo, lo van a estar viendo todo el día. Porque esos términos se hablan todo el día. Contra la carga, contra la carga y contra la contractilidad. En eso nos la pasamos el cardiólogo a mitad de tiempo. Entonces, son tres mecanismos que son mecanismos fisiológicos: la precarga, la contractilidad, la poscarga, y tenemos que ver cada uno de ellos. Este fisiólogo norteamericano, que se llama Edwin Stanley, que era un fisiólogo de la médico militar, en los primeros años del siglo pasado, llegó a la conclusión, mediante un estudio muy impactante, muy bello que hizo, que si él hacía que el corazón se llenara más, el corazón expulsaba más. Eso ahora parece muy sencillo, ¿verdad? Se supo entonces que a medida que el corazón se llena más, expulsa más sangre, como si adquiriera más fuerza.
Entonces la regla del corazón, para impulsar más y luego más, porque tiene que hacer un esfuerzo mayor. Ese mayor esfuerzo, ya pesado en esta curva, consume energía mayor a medida que el vehículo se llena más. Y ese mecanismo se llama mecanismo de Stalin, a este señor, y es tan importante que se llama la ley del corazón. Dice usted, se llama la ley del corazón. Eso quiere decir que a medida que el corazón se llena más, expulsar. Eso, por supuesto, se ha establecido después, y eso tiene en los sujetos humanos, tiene un límite por encima del cual ya no aumenta más la expulsión porque se alcanzó lo máximo posible. Pero en condiciones fisiológicas funciona así. Eso se llama mecanismo Stalin y seguramente cuando le hagan el examen, alguna pregunta les va a hacer responder algo como eso es por el mecanismo Stalin. Y eso tiene que hacer en la cabeza. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa eso? ¿Por qué el corazón está pendiente de su situación fisiológica, por decirlo así, que él se contrae con más fuerza a medida que se llena más? Tiene que haber un mecanismo que logre eso, porque el corazón no piensa. Sencillamente, él responde con una fuerza mayor. Algunos de ustedes tienen idea, o ya se lo, eso se lo enseñaron el año pasado, pero lo hacen muy bien. No se puede. Algunos se acuerdan de que tienen que ver eso. No se puede. Dígame. Bueno, tiene Tenga que ver fuerte para que su compañero. con la superposición de los filamentos de actina y de miocina, que alcanzan una longitud óptima a una longitud, digamos, a una precarga mayor, pero a medida que aumenta la precarga se estiran tanto los filamentos que ya deja de contraer con tanta fuerza. Todo el mundo lo digo perfecto. Es así como es. Yo de todas maneras, por si acaso no lo leo, bien, lo voy a repetir y lo voy a enfatizar algo. Bien, entonces uno tiene en cada sarcómera unos filamentos de miocina y unos filamentos de actina. Esos filamentos de miocina y actina, en el miocina, tienen un sitio activo que interactúan con los filamentos, con estos filamentos que son los de actina, y eso hace que la sarcómera se acorta más o se acorta menos. Y el acortamiento de la sarcómera, a nivel de todo el corazón, hace que el corazón aumente su fuerza. Ahora, ¿cuánta fuerza se hace? Depende en parte de cuántos sitios de la miocina, cabeza de la espina, interactúan con la actina. Si interactúan un poquito, entonces la fuerza es menor. Si interactúan un grupo mucho más grande, la fuerza que se hace es mayor. Entonces debe haber un sitio óptimo, como lo digo muy bien, un sitio óptimo donde hay la mayor superposición de filamentos de actina con los de miocina que garantiza una oferta alta. También hay una, esta es la versión solamente para que tengan una idea, que es una banda que se llama Tutina, pero eso no me interesó. Bien. Entonces, el músculo está relajado, está separado, cuando se empieza a contraer, se empieza a acercar los filamentos de la actina a la miocina, hasta que el músculo se acorta mediante este proceso muy complejo que implica consumo de energía, movilización de la cabeza de miocina, de forma de que se muevan las sarcómeras se acortan. Es un proceso cuantitativo. ¿Cuántos sitios activos se pueden activar? Y fíjense que un poco coincidiendo con eso, si la sarcómera, esto es un estudio internacional un estudio de teléfono, pero en este estudio se hizo muy evidente que hay un nivel de longitud de sarcómera en el cual la fuerza que la sarcómera hace es mayor a cuando están menos superpuestos, hace menos fuerza. Y en estos estudios experimentales con músculo aislado, a medida que la fuerza, que el músculo se tira más de la cuenta, entonces ya empieza a aumentar. Pero eso no, el corazón no ocurre, el ser humano no ocurre. Eso pasó
en eso con animales, pero sirvió como base conceptual de lo que vino después. Eso es tan sencillo como entender por qué esta lancha que está en esta carrera va más rápido que esta. ¿Por qué? Porque esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos y esta tiene 4. Entonces, es lógico que más sitios en contacto aumenta la velocidad y aumenta la fuerza. Es un problema estrictamente cuantitativo. Estás retrocediendo. Ok, ahí vamos. No, es que él quiere ir para la contractividad, que de último, ¿no? Sí, entonces, esa es la primera parte, la determinación del volumen de la pila, y el otro factor que importa es la contractilidad. Mucho después, en 1960, 50, otro fisiólogo norteamericano que se llama Stanley Sarnoff, y yo le quiero decir una cosa que no tiene entusiasmo, parte de la vida de mi experiencia en la historia de la se lo digo porque esta persona que inventó esto tan importante lo vio dando una conferencia frente a él, que era un personaje. Entonces, este individuo, Stanley Sarnoff, mostró que era verdad que el corazón funcionaba de acuerdo con la ley de Stalin, con cualquiera de las culpas. Pero tú no podías modificar la situación del corazón cambiando lo que él llamó contractilidad o inotropía. Entonces él, utilizando diferentes sustancias, básicamente inotrópicos, adrenalina o noradrenalina, mostró que el corazón podía tener una curva como esta, pero si aumentaba la contractilidad o el inotropismo, se movía cierta curva. Y algo más importante desde el punto de vista fisiopatológico, si el corazón empezaba a tener una menor contractilidad, esto se va a ir para abajo y para abajo. Entonces, realmente la función contráctil depende de la ley de Stalin y de la contractilidad mecánica que él la llamó, Sarnoff le llamó, el corazón funcionaba no en una curva, sino en una familia de curvas que se modificaban de acuerdo a las circunstancias. Y se modifican. Tanto es así que aquí, por ejemplo, en el ejercicio, ustedes suben una escalera, la función contráctil de ustedes sube porque el organismo produce más catecolamina. Si ustedes se acuestan, la contractilidad baja porque el estómago va a agarrar fuego. Entonces, es tan importante como eso. Bueno, esto es el mismo de esta teoría. Hay una actividad de machismo, así está. Bueno, aquí hay el mismo número de remedio, pero estas son mujeres y estos son hombres. Tradicionalmente, los hombres siempre hemos tenido más fuerza que las mujeres, eso sabe. Una manera loca. En fin, el hecho es que ahora la diferencia entre los dos no es cuantitativa, no es el número de sitios activos, sino que en cada sitio activo se volvió más activo, tuvo más fuerza. El corazón se encontraba ahora con mayor contractilidad y no porque lo estarían entendiendo o más o menos. ¿Está claro? Son dos diferencias, un par de diferencias que son muy importantes y claras porque se lo van a tropezar con los pacientes. Este paciente, ¿qué le pasa? ¿Será que el gasto cardíaco lo tiene bajo porque estaba deshidratado y de acuerdo con el mecanismo estable está bombando menos? ¿O la contractilidad que está con el gasto cardíaco bajo porque el corazón se le va a perder? Entonces son cosas de todo tipo. Calidad y cantidad. Sí, señor. Y eso es tan importante, esto de conocer la contractilidad, que hay maneras de medir la contractilidad del corazón. La manera clásica de medir la contractilidad
corazón alcanza durante el dilatorio, es expulsado durante la cita. Eso es lo que es la fracción de eyección. Y aprendan sobre cómo eso se lo van a preguntar en el examen. Exactamente. Porque es un concepto muy importante. O sea, ¿cuánta sangre expulsada? ¿Qué porcentaje expulsado del total que había al final de la vida? Entonces, uno tiene en cada curva de esta corresponde a un nivel de función contraria. Esta curva se calcula así. ¿Cuál es el volumen expulsado sobre el volumen que había al final de la diana? Se divide de esta manera. El volumen expulsado se obtiene como el histórico final sobre el histórico final. O sea, esta es lo que salió para saber lo que quieras. Y aquí está el volumen al final de la diana. Cualquiera de estas es una curva estándar. Y la fracción de eyección, en este caso, corresponde a 59%, porque da 65 que es el volumen específico, el volumen estaba, y 110 que es el volumen que está. Entonces, en esta gráfica, este valor de 59 es un valor normal. Pero puede haber valores mayores, como cuando se hace ejercicio. Que puede ser que el corazón, para el mismo volumen, logre expulsar la sangre porque hay mayor cantidad de sitio activo. Y lo contrario, creo que se van a expulsar más. Para el mismo volumen, empieza a expulsar el corazón menos porque la fuerza contráctil o contractilidad disminuye. Hasta llegar al nivel de nadado. Y si ustedes calcularan esto, se van a llegar a sacar esta cuenta de la fracción de división aquí llegaría como 70 y aquí llegaría como 40. Porque esto es el mismo dato. ¿Está claro, verdad? Sí. Si tienen alguna duda, pregunten. Si quieren callar, digan. ¿Y por qué lo calculan en el punto de corte de 110? ¿Pudiera ser en 100 o pudiera ser en 120? Si pudiera ser, y probablemente te va a dar lo mismo. Casi, está bien que lo han preguntado. Si no lo calculo aquí, voy a tener el volumen diastólico final mayor. ¿Ves? Pero voy a tener un volumen inyectado también mayor. Y la proporción entre los dos va a seguir más o menos igual. En cada curva de función ventricular hay una fracción de eyección más o menos constante. No es exactamente la misma. Pero es bien pertinente la pregunta. Cambia con respecto a la Lorena, se maneja el corazón en el momento de hacer la hipertensión. Lo que cambia, dice que cambia el volumen diastólico final. Tradicionalmente, cuando uno habla de hipertensión, siempre se encuentra el paciente le dicen eso. ¿Cómo es? Tradicionalmente, igual, el ciclo cardíaco siempre se va a ver más menos. No se te entiende. No se te entiende. A ver. Si aumenta o disminuye el punto de corte en el eje de la X, es en dependencia de la bulimia, porque normalmente cuando uno estudia el ciclo cardíaco, el volumen diastólico final siempre ronda entre los 100 y los 110 ml. Claro, ya. Lo que tenemos aquí es un volumen diastólico final que cambia de acuerdo a la bulimia. ¿Cómo se hace? Si uno quisiera hacer este experimento, ¿cómo haría? Pone a una persona a un nivel de hidratación notable, le va aumentando la hidratación y va midiendo el volumen inyectado para que se construya una curva de esto. Pero obviamente, este valor es la función de la bulimia. Por la mayor bulimia, más la temperatura hay, más función de la vida. ¿Está bien? Claro. Fuerte y clara. Gracias, profe, por el micrófono. Este da 75. Este da 36. Es un número no que yo calculé. 75 es una fracción de
Profesor, para medir función. ¿Tienes otra pregunta? profesor, otra manera de representar esas cifras que usted da no sería por medio de un sistema de coordenadas. O sea, ¿cómo se dice? No, tenemos este es el ahí, este es el ahí. Es que, como usted lo muestra, parece como más una intersección de puntos que un cociente o una pendiente. Quiten el micro. Lo que quiero enfatizar otra vez es que cada una de estas curvas corresponde a una función contráctil diferente, por eso tiene una característica diferente. Ustedes se pueden instalar, a lo mejor la tensión de edición a lo largo de esta curva no es 75% todo el tiempo, sino un poco más, un poco menos. Pero en cada curva tiene un nivel de contractilidad o inostropismo. A los cardiólogos no les gusta usar la palabra inostropismo porque me parece una palabra muy cifrina, por decirlo así. Esa palabra la usan mucho más los fisiólogos. Solo palabras más de inostropismo y los cardiólogos más de Por eso mismo los atletas de alto rendimiento tienen la frecuencia cardíaca más baja, claro, porque tienen una mayor contractilidad. Y por eso tienen una menor frecuencia. Sí, tiene una mayor frecuencia, pero voy a aprovechar para explicar una cosa distinta. No es que tienen mayor frecuencia porque no necesitan tanta frecuencia, porque el organismo no sabe fisiología, sino que el atleta, por esa actividad física, desarrolla una hiperactividad del sistema nervioso parasimpático. Entonces tienen una frecuencia más baja y con esa frecuencia le es suficiente para producir un gasto cardíaco mayor y alcanzar niveles de gasto cardíaco mayor. Por eso. Y tienes contractilidad, no habilidad. Bien. Entonces, por último, el tercer determinante de pulmón latino está esta cosa que se llama la poscarga. Es una mala traducción del griego, que es la carga a vencer. Pero es la carga que tiene que vencer el corazón para poder abrir la válvula aórtica o la válvula. Entonces, eso es la poscarga. La poscarga, ¿qué se le ocurre que sea la poscarga? ¿Cuál es la poscarga del ventrículo izquierdo? ¿La qué? La resistencia periférica. Sí, claro, viene de la resistencia periférica, pero específicamente ¿a qué se refiere? A la presión, ¿verdad? O sea, la presión que hay en la aorta es la carga que recibe. Entonces, por eso la presión en la aorta es un componente muy importante de la poscarga, pero no es el único. O sea, la poscarga está vinculada también a un par de factores que son muy impresionantes. Uno es que en una cavidad como esta, cualquier cavidad, la fuerza que hay adentro, de acuerdo con la ley de Laplace, es una presión que se ejerce en cada uno de los sitios de esta cavidad. Entonces, si la cavidad esta es muy grande, la fuerza que se ejerce en todo el ventrículo es mayor. ¿Ustedes entienden eso? Y la fuerza que tiende a distender esto y que hay que contrarrestar tiene que ver no solamente con la presión que se genera aquí adentro, sino que depende también del radio. O sea, mientras la cavidad es más grande, la misma presión genera en la pared una tensión mucho mayor. Eso costó mucho que la gente se la tragara hace muchos años, pero ahora todo el mundo está convencido que es así. ¿Les convence eso? ¿Les parece raro? Pero entonces, de otra manera. Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo había unos globos de piñata que se inflaban y tenían como una cara de gato y una orejita, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ya no existe eso. Existe un globo. Globos con forma de orejita.
Bueno, si no lo entiendo, pero si ustedes hubieran visto un globo de ese, se hubieran dado cuenta que si uno toca la orejita, se dejan colapsar muy grande. Si uno toca el globo por lo ancho, es mucho más duro. ¿Por qué es eso? Porque la presión adentro es la misma. La presión dentro de la orejita es la misma en el resto. Porque se ejerce en mucho más sitio fuerza y entonces la tensión que se genera allí es mucho mayor. Déjeme decirlo de otra manera si no lo convence. Ustedes saben dónde es la presión de un capilar. Dentro de un capilar. ¿Cuánto? Entre 16 y 32. No le oigo. Entre 16 y 32. Puede ser entre 16 y 32. Hay una presión. Ahora, los capilares tienen una pared de una micra. ¿Y por qué no se rompen? Deberían romperse con esa presión tan grande que tienen dentro de ellos. ¿Por qué no se rompen? Porque la tensión dentro de un capilar es muy pequeña, porque el capilar llega a 30 de presión, tiene de diámetro 7 micras, 8 micras. ¿Y cuál es la arteria que más fácilmente se rompe en el organismo? Ustedes no saben, no han oído nunca que haya una arteria que se rompa, un aneurisma que se rompa. ¿De dónde? ¿De dónde son los aneurismas que uno oye que se rompen? En la aorta. ¿Por qué? ¿Por qué no son en la arteria facial que tiene la misma presión adentro? ¿Por qué no se rompe? Porque la tensión en la aorta es mucho mayor, porque la fórmula es presión por radio. Mientras más radio, más fácil es que haya tensión en la pared. Esto es bien importante porque entonces el corazón no solamente tiene que vencer la función, sino tiene que vencer esa presión que se genera en su pared para poder compensar la tensión que hay en la pared que tiene que contrarrestar. Entonces, esto es un concepto súper importante, súper claro. Si no se lo tragaron, piénselo un poquitito más, porque más de una vez que me había tocado, yo que existí